Y qué bendición es poder saber que gracias a Dios, gracias a la tecnología, podemos llegar a más personas, a más hermanos, a más familiares. Así que esta semana, por ahí me decía la pastora que compartió la prédica con unos familiares y luego ellos les hablaron y les agradecieron porque seguramente fue de bendición. Así que les mandamos un saludo a todos aquellos que ven esta transmisión y que ha sido de bendición para sus vidas. Muy bien, entonces el tema de esta mañana es el tema general, mi beneficio en el sacrificio de Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver un beneficio más, no sin antes recordar los beneficios que hemos tenido. En primer lugar, vimos el primer beneficio que vimos, ¿se acuerda cuál fue? Que Cristo nos redimió, nuestra redención, que no es más que el pago que Él hizo. Específicamente es un pago que hizo a través de su sacrificio. Y la semana pasada vimos un beneficio más que fue nuestra justificación. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos presenta justos delante de Dios. Cristo nos presenta justos delante del Padre. Y en esta oportunidad vamos a ver un beneficio más que es nada más y nada menos que nuestra reconciliación. Un beneficio más que tenemos del sacrificio de Cristo Jesús es que estoy reconciliado con Dios. Estoy reconciliado con Dios. Y vaya conmigo al pasaje de esta enseñanza que se encuentra en el Evangelio según Romanos, en la carta, es el Evangelio según San Pablo, para algunos que conocen la palabra. Así le llaman algunos estudiosos al libro de Romanos, a la carta de Romanos. Le llaman también el Evangelio según San Pablo. Y vamos a leer 11 versos de esta hermosa carta. Si lo tenemos, podemos decir un amén. Allí en casita también a Richard, a yo, a verdad, les invitamos que tengan su Biblia a la mano. Y dice así, en el nombre del Señor: así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Y la resistencia produce un carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Verso 6, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Verso 9, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Y verso 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y dice el verso 11, y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido, ¿qué, iglesia amada? La reconciliación. Mire qué tremendo es esto. ¿Qué es reconciliación? Sencillamente es tener paz, no estar
enemistados. Mire, ¿cómo estábamos antes que Cristo viniera a nuestras vidas? Dice la palabra del Señor en este contexto de la enseñanza que éramos enemigos de Dios. Wow. Dice el verso 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, el pecado nos hizo ser enemigos de Dios. Completamente algo muy fuerte. Ser enemigo. Qué difícil, hermanos, esta situación de enemistad. No sé si usted haya tenido o tenga enemistad con alguien. A lo mejor con un pariente, a lo mejor con un cónyuge, con un vecino, etcétera, etcétera, con un compañero. Hermanos, ¿tener enemistad es bonito o es feo? Es muy feo. A menos que sea la enemistad con el enemigo, ¿verdad? Ahí sí. Enemistad con el diablo, enemistad con quién más? Con el mundo. Enemistad con la carne, con el pecado, eso sí. Pero enemistad con alguien, con un prójimo, eso es complicado. Eso es complicado, es feo. Algunos incluso guardan rencores ahí y eso guardan enojos. Cuando alguien está disgustado, hermanos, ahí hay frustración. E incluso llega uno hasta a enfermarse porque no ha sido libre de eso. Pero eso pasa con un ser humano. Ahora imagínense estar enemistado ¿con quién? Con Dios. Ay, Dios mío, qué terrible. Estar enemistado contra Dios. Qué impresionante es esto, hermanos. Porque Dios no permite o no consiente el pecado. Y ese pecado, mire, nos hacía estar enemistados con el Señor. Prácticamente estábamos condenados. Éramos candidatos a la condenación eterna. Ese era nuestro estatus como enemigos de Dios. Pero ahora quiero que vaya conmigo a la segunda carta de Corintios, por favor. Muévase a la segunda carta a los Corintios y vamos a ver cómo se logró esta reconciliación. Allá en el capítulo 5 de segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y mire, vamos a ver cómo se da este proceso de reconciliación con Dios. Cuando esté conmigo ahí, diga un amén. Amén. Mire, después que el apóstol Pablo explica cómo el Señor aparece en nuestras vidas, dice en el verso 16, voy a leer del verso 16 que dice, así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aún si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice esta versión, atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Ya todo fue hecho nuevo. Pero mire qué dice el verso 18. Y todo esto, toda esta bendición, todo este proceso proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De quién proviene todo esto, iglesia amada? ¿Quién tuvo la iniciativa de reconciliarnos con Él? Dios mismo. Todo esto proviene de Dios. Esto es maravilloso. Mire, no es por nosotros, no es de nosotros, no es de nuestra iniciativa. Esto, hermanos amados, es por la simple voluntad de Dios a través de Cristo Jesús.
a través de su muerte y a través de su resurrección, es como estamos en paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Dios buscó reconciliarnos con Él y envió a su Hijo. Y la palabra del Señor dice que a través del sacrificio, a través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, entonces fuimos reconciliados con Él. Dice que Él nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo Jesús. Estaba yo leyendo el libro de Job, y ustedes conocen la historia de Job, el justo Job, un hombre perfecto, dice la palabra. Y él dice que tenía 7 hijos y 3 hijas. Y sus hijos acostumbraban a hacer convites, fiestas. Y dice la palabra del Señor que él todos los días elevaba un sacrificio a Dios para pedirle al Señor por su familia. Específicamente dice la palabra allí en Job, por si acaso uno de mis hijos haya pecado en el corazón contra Dios, y elevaba sacrificios. Pero mire qué cosa le vino a Job. ¿Se acuerda usted que le vino a Job? Llegó el diablo y el Señor le dijo al diablo, oye, ¿no has visto a mi siervo Job? Ah, sí, sí lo he visto, pero pues tú lo tienes resguardado, le has hecho un vallado. Dice, quítale su protección y vas a ver que va a renegar contra ti. Y usted sabe toda la historia. Y Job no lo sabía en ese momento. Y de un día para otro se acabaron sus bienes, y de un día para otro se murieron sus hijos. Y vuelve el enemigo, el acusador, delante de Dios y le dice, mira, y el Señor dice, mira, ¿no renegó? Sí, pero porque no le he podido tocar su cuerpo. Piel por piel, le dice el diablo, piel por piel, vamos a ver si puede. Y le dijo el Señor, va, te doy permiso, tócale su cuerpo, pero no le toques su alma. Y llega el enemigo y dice que le mandó una sarna maligna. Y Job tuvo que salirse de ese lugar, y allá está, a las afueras, con un pedazo de olla, con un tiesto, se está rascando las heridas, está en una situación terrible, y se le acercan unos amigos, me ganó el subconsciente, porque con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Lo quisieron ir a alentar, pero más que alentar, lo fueron ¿a qué? A acusar. Y empezaron a decirle, oye, pero si tú probablemente estás en pecado. Tú probablemente, y empiezan a decirle ahí, ¿verdad? Mira, el Señor es justo. Algo injusto hiciste. Por eso estás pagando esto. Y Job está en un diálogo con estos compañeros y está defendiendo su causa y está alegando ahí su justicia, hermanos. Pero en el tiempo de Job no había venido Cristo a la tierra. Job tenía incertidumbre. El justo Job no sabía, no estaba seguro de dónde le había venido esa calamidad. Sus amigos prácticamente le decían que era porque él había pecado, o alguien de su familia. Pero mire, hermanos, mire, iglesia, nosotros no tenemos ya esa incertidumbre, porque Dios nos asegura que estamos reconciliados con Él a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, hermanos, usted ya no puede estar como estaba el justo Job, que Job decía, ¿será que Dios está enojado conmigo? ¿No se ha puesto a pensar usted alguna vez eso, hermano? Cuando pecamos, ¿no se ha puesto a pensar eso? ¿No será que Dios está enojado conmigo? ¿No será que Él ya me destituyó? ¿No será que Él me va a caer un rayo ahora que está el tiempo de lluvia? ¿No será que me va a caer un rayo por aquí porque estoy haciendo algo malo? Bueno, en esta mañana hay buenas noticias para nosotros, hermanos. En Cristo, yo estoy reconciliado con Dios. No porque yo me porte bien, que lo debe ser, nos debemos portar bien, pero no para estar reconciliados. La reconciliación la ganó, la pagó, hermanos, Cristo Jesús. Y el domingo pasado dijimos
que nos presenta a Cristo justos delante de Dios. Y ahora nos presenta en paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, saque de la mente eso de que el Señor está enojado conmigo. ¿Qué dice la Biblia que pasa cuando pecamos? A ver, alguien que me dé la respuesta. ¿Qué dice que la Biblia que pasa en nuestras vidas, específicamente con el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros? Él se entristece. Él se entristece porque está viendo que nosotros no somos obedientes a su voz. Él vive dentro de nosotros. Él nos dice, nos produce en nosotros el hacer y el querer, pero nosotros no lo hacemos. Y cuando no obedecemos, Él se entristece. Pero luego nosotros recapacitamos. El Señor nos redarguye. Su palabra nos redarguye. Venimos a cuentas con el Señor y estamos nuevamente caminando en el camino de la cruz. Pero de eso a que Dios esté enojado y estemos en condenación y cuidado porque ahí te va un rayo, ¡pah!, porque te acabe de una vez. Eso, hermanos, no es así, porque Cristo Jesús nos reconcilia delante del Señor. Ahí mismo, en el verso 19, dice, esto quiere decir que, verso 19, Dios estaba reconciliando ¿a quién, hermanos? Al mundo, dice, consigo mismo. Escuche esto. Sin tomarle en cuenta sus pecados. ¿Ok? Dice, y que a nosotros, dijo el apóstol, nos encargó ¿qué? La palabra, el mensaje de reconciliación. Dice el verso 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, les rogamos, ¿qué les rogábamos? Reconciliaos con Dios. Mire, dice este pasaje, hermanos, que esta reconciliación no considera nuestros pecados. ¿Quién de aquí será el más pecador de todos los que estamos aquí? Richard, no sé si por allá llega la bolita de Focosín. Pero no tiene nada que ver el tamaño del pecado con la reconciliación. No tiene nada que ver. Sean los pecados que hayamos traído, hermanos amados, Cristo se los llevó en la cruz del Calvario. Y Él nos reconcilió sin considerar nuestros pecados porque nos amó así. Nos amó en esa condición de pecadores. Por eso dice Romanos 5:8, dice de tal manera nos amó el Señor que aún siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso amor del Señor, hermanos. Qué maravilloso es su amor. Y además dice el apóstol que tenía encargado el mensaje de la reconciliación. El apóstol Pablo, hermanos, empezó siendo Saulo. Era un oficial del Sanedrín de Jerusalén, era un fariseo que tomaba permisos de la autoridad para ir y arrastrar a los que seguían a Cristo. El apóstol Pablo no era el que estaba escribiendo Romanos. Antes era sanguinario. Dice que entraba a las casas, tenía permiso de entrar a las casas y agarraba a hombres y a mujeres y ¿qué? Los arrastraba, los avergonzaba y luego alguno de ellos ¿qué? Los metía a la cárcel. Era una fichita. Estaba en contra de Cristo. Pero mire, el Señor no le tomó en cuenta ningún pecado de estos al apóstol Pablo. Y un día se le apareció. Y un día se le reveló: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es darle patadas al aguijón, a la espina. Y lo levantó y lo restauró y lo regeneró. Y ahora le dice
Ahora te encargo a ti que vayas y hables y reconcilies a más personas. El apóstol tenía encargado el mensaje de la reconciliación. Y por supuesto, iglesia amada, cualquier discípulo, digan amén los discípulos, tiene esa misma comisión. Porque usted ha sido reconciliado con Dios. Bueno, ahora usted tiene esa tarea en el nombre de Cristo de llevar la reconciliación a más personas. Iglesia amada, discípulos del Señor, debemos anunciar la reconciliación. Dice el verso 20, así que somos, ¿qué? Embajadores. ¿Qué es un embajador? Alguien que habla en nombre de un señor, en nombre de un rey. Y nosotros somos embajadores del Rey de Reyes y de su reino, Señor de señores. Dice que nosotros nos convertimos en embajadores de Dios y de su reino. Ahora también, hermanos, somos los encargados de anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles esas son las buenas nuevas? Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con el Señor. Esto es maravilloso, hermanos, y somos nosotros parte de ese privilegio. Nosotros somos los embajadores del Señor, los encargados de anunciar las buenas nuevas, somos los portavoces. Mire, ¿sabe qué me encanta? Porque dice, como si Dios hablase por nosotros. Usted, iglesia amada, usted es un instrumento por el cual Dios habla a este mundo. Dios habla a las personas. ¿Y qué es lo que dice aquí? Vaya conmigo ahí en el verso 20. ¿Qué dice ahí? Como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros. Miren, no es una exigencia. ¿Es un qué? Es un ruego. ¿Qué necesidad tiene el Señor de rogar? Pero es un ruego, como si el Señor mismo rogara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, nuevamente vuelve a decir, ¿y cuál es el ruego? Reconcíliense con Dios. ¿Qué le tenemos que decir nosotros, hermanos, a nuestros amigos? ¿Qué le tenemos que decir nosotros a nuestros vecinos? Sabiendo que ellos, mire, todavía no han sido reconciliados con Dios, porque todavía no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Tenemos que decirle, oye amigo, necesitas ser reconciliado con Dios. Necesitas acercarte a ese Cristo que te hace, que te pone en paz con Dios. No es una exigencia, es un ruego en el nombre de Cristo. Reconcíliate con Dios. Debemos alegrarnos, hermanos, por esta reconciliación que no nos costó nada. A veces dicen alguien por ahí, lo que no cuesta, no se valora. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Que como no nos costó nada la reconciliación, muchas veces la vemos de manera trivial. Pero en esta mañana, hermanos amados, podemos nosotros tener en mente esto, que tenemos que estar alegres de que ya no somos candidatos a la condenación, que Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Mire, esto es maravilloso. Y este es un privilegio que Cristo ganó por nosotros, esa reconciliación, pero ahora es nuestra responsabilidad que volteemos a ver a nuestros amigos, que volteemos a ver a nuestros familiares, que volteemos a ver alrededor y ya no veamos a la gente desde el punto de vista humano. Esto es maravilloso, porque como portadores del Señor, como embajadores del Señor, mire qué dice el verso 19 de ahí, el verso 16 de 2 de Corintios 5. Si usted va conmigo, dice, así que de aquí en adelante, nosotros ya no hemos conocido a nadie desde el punto de vista humano.
Si alguien trae la versión Nueva Traducción Viviente o la tiene en su celular, dígame qué dice este verso. Este verso de 2 Corintios 5:16. Dice, vamos a ver. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿qué dice? 5:16, perdón, 16. ¿Qué dice? Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Amén. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo hacemos ahora? Ay, qué hermoso texto. Mire, a ver, Paulita, te voy a poner el micro para que lo puedan escuchar allá también, Richard. Otra vez, más suave. 1, 2 y 3. Escuche qué dice. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Hasta ahí nada más. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos a otros desde el punto de vista humano, ¿qué pensamos? ¿Qué consideramos? Ayúdenme. Sus pecados, sus horrores. Piense en sus amigos, ¿eh? Juzgamos. Piense en un amigo, piense en un familiar, piense en un compañero de trabajo. Cuando lo vemos, cuando estamos con ellos, ¿qué pensamos? Desde el punto de vista humano. Opine, comente, Richard, allá en casita. ¿Qué opinamos? Que está mal. Pobrecito. Está mal. Este nunca va. Va a cambiar. ¿Quién se va? ¿Cómo va a venir a Cristo esta persona? ¿Y qué más podemos pensar? A ver, ¿está qué? Vive en el pecado. Dios tenga misericordia. Dios mío. Dios tenga misericordia. Este nunca va a cambiar. Ya lo intentó muchas veces. ¿Qué otra cosa, hermanos? A ver, aflore su parte fariseica, que ha pensado en algo. Ahorita decimos, no. Yo digo, él es un alma de Dios. Ya no Vuelve la mula al trigo, no entiende, ¿verdad? Eso es desde el punto de vista humano. Pero ¿qué dice ahí Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo hacemos ahora? No, pero la primera parte. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Hasta ahí nada más. Vamos a ver. Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Qué estaba haciendo entonces Pablo? ¿Lo están evaluando desde el punto de vista de quién? De Cristo. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a evaluar a otros desde el punto de vista de Cristo. Quiero escuchar comentarios. A ver. Ánimo, Cristo está contigo. Lo vemos falto de Cristo desde el punto de vista de Cristo. A ese que vimos sin esperanza desde el punto de vista humano, a ese que vimos que no tiene manera de cambiar, que está en el pecado, ahora lo veamos desde el punto de vista de Cristo. Ya no lo evaluemos desde el punto de vista humano. ¿Qué podemos decirle? Que nosotros no lo vamos a cambiar, es el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? ¿Cómo lo vemos ahora a esta persona? Con ojos de amor, con ojos de misericordia, con paciencia. Usted lo ve ahora y en él ve a quién desde el punto de vista de Cristo. Hechura de Cristo. Esta persona es hechura de Cristo. Por esta persona también dio Cristo su vida. Él tiene un propósito en Cristo. Él puede ser un reconciliado con Cristo. Y en esta mañana, iglesia, en este domingo 1 de junio, quiero que usted cambie su manera de pensar y ya no vea a usted, ya no juzgue a usted de manera humana a aquellas personas. Ahora yo le quiero invitar a que usted pueda pensar y ver a esa persona desde el punto de vista de Cristo. Mire qué maravilloso.
Pero sigue diciendo el texto ahí, Ana Pau, ahora sí, que dice, no juzgamos ya a las personas desde el punto de vista humano. ¿Y qué más dice ahí? Dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Hasta ahí nada más. En un tiempo pensábamos ¿de quién? De Cristo. Desde un punto de vista humano. A ver, ayúdenme. Quiero comentarios de evaluar a Cristo desde un punto de vista humano. ¿Cómo lo evaluamos? ¿Qué pensamos de Él? Él no me va a perdonar. Él no me va a perdonar porque es demasiado grande mi pecado. ¿Qué más? Ya se apartó de mí. Ya se apartó de mí. Ya se apartó de mí. ¿Qué más? Cristo en alguien desde el punto de vista humano tiene el mismo poder que tiene en alguien que está en Cristo Jesús. ¿Cómo lo evaluábamos antes? ¿Qué teníamos de Cristo? Lo teníamos hasta como un ¿qué? Como un Dios ogro. Como un Dios castigador, como un Dios ogro, como alguien que va a castigarme. Algunos solamente, hermanos, desde el punto de vista humano, lo tenían como un 911, ¿no? ¿Cómo es el 911? Para emergencias. Solo para emergencia. Solo cuando había un temblor. Solo cuando había una crisis. Una enfermedad. Una enfermedad. Otros, ¿verdad? Lo tenían solamente como un ¿qué? Una imagen. Como una imagen, como un amuleto. Lo tenían solamente como un ornato. Pero nosotros ahora en Cristo, hermanos, ¿cómo vemos a Cristo Jesús? Si terminan leyendo ese pasaje de Paulita, la segunda parte que dice. ¿Qué tan diferente lo hacemos ahora? ¿Qué tan diferente lo hacemos ahora? Ahora dígame usted, ¿cómo evalúa a Cristo en esta época de que usted es un discípulo de Cristo Jesús? ¿Quién es para usted Cristo? A ver, ¿quiere escuchar el comentario? ¿Cómo evalúa a Cristo ahora? ¿Qué tan diferente es su evaluación ahora de Cristo? Misericordioso. Es misericordioso. Fiel. Es mi amigo fiel. ¿Qué más? ¿Qué piensa usted? Mi consejero. Ayúdenme a la pastora, por favor, porque mi compañía. ¿Qué más? Mi Salvador, mi fortaleza, el que llevó mi pecado, el que llevó mi culpa. Mire, hoy, hermanos, en este inicio de mes, el Espíritu Santo de Dios quiere que usted cambie su perspectiva y que ya no veamos como ve el mundo, ya no vemos como ve el mundo. Mire, yo me gozo que usted esté ahora reconciliado con el Señor a través de Cristo Jesús. Que estemos reconciliados y le demos un giro. Mire, hermanos, eso es complicado en nuestras fuerzas, pero le pidamos al Señor sus fuerzas para que ya no veamos con los ojos de la carne, sino que veamos con los ojos de la fe, que Cristo Jesús puede hacer cambios en nuestras vidas, que Cristo Jesús puede hacer cambio en la vida de nuestros amigos, en la vida de nuestros vecinos, y que, ¿sabe a quién le encargó el Señor ese trabajo? A sus discípulos, a nosotros, que vayamos y les roguemos en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el ruego? Reconcíliense con Dios. El pago ya está hecho. El pago ya está hecho. El regalo, ahí está. Ahí está. Solamente es que tú lo aceptes. Solamente es que tú lo quieras. Y el Señor te está esperando con los brazos abiertos. ¿Cuántos hacen ese compromiso hoy con Dios de cambiar nuestra perspectiva, de ver a las demás personas con los ojos humanos? Y cuando usted lo vea, mire, y usted lo escucha, y no sé si a usted le ha pasado, pero usted escucha cuando están hablando y uno dice, wow, cómo hace falta Cristo en esta vida. Señor, alcánzalo. Y nos comprometemos a orar, nos comprometemos a seguir
intercediendo por ellos. Hermanos amados, hoy es un domingo de Santa Cena. Hoy es un domingo de venir y decirle, Señor, gracias, porque por tu sacrificio yo fui reconciliado contigo. Por tu sacrificio tengo paz para con Dios. ¿Por qué no oramos al Señor y le damos gracias en esta mañana, hermanos amados? Cierre sus ojitos ahí donde usted está y dígale, Señor, te doy gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque hoy no tengo la incertidumbre que tenía Job. ¿Será que Dios está molesto conmigo? ¿Será que Dios me desahució por mis pecados? ¿Será que Él tiene ahora un enojo? Usted y yo ya no tenemos esa incertidumbre. Usted y yo podemos decir, Señor, gracias. Porque ese sacrificio fue perfecto, Señor. Ese sacrificio, Señor, me hace estar en paz con Dios. Ese sacrificio me da paz de que ya no soy un enemigo de Dios. Estoy reconciliado. Estoy reconciliado con Dios por el sacrificio perfecto que es en Cristo Jesús. Mira que el enemigo va a querer engañarte y va a decir, mira, por tu conducta pecaminosa Dios ya se enojó contigo. Y no es cierto. Dice la palabra que el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros pecamos. Se entristece. Pero al mismo tiempo, como hijos que somos, nos corrige. Porque somos sus hijos. Y a los hijos se les corrige, se les enseña con amor. Y eso hace el Espíritu Santo. Él nos enseña con amor. Y nos dice, mira, no es así. Te voy a enseñar. Te voy a instruir para que no hagas esto, para que no sigas en este camino. Cuando nosotros no aprendemos, Él mete un poquito más de reprensión. Y entonces, hermanos, nos dolemos, pero eso que duele nos sirve porque aprendemos a honrar al Señor. Así que en esta mañana, si hemos pecado, dice la palabra que tenemos abogado ante el Padre, y ese es Cristo Jesús. Y podemos decirle en esta mañana, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ciertamente, Señor, te hemos fallado, te he fallado. La palabra del Señor dice que Él ya no quiere tantas ofrendas como antes en la antigüedad, pero un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que reconoce, como el rey David, reconociendo sus faltas. Señor, he pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti. Como el hijo pródigo que vuelve en sí. Vuelve en sí. Y entonces clama de su corazón, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenme como el último de tus jornaleros. Hoy, que es domingo de Santa Cena, pongámonos a cuentas con el Señor, iglesia. Pongámonos a cuentas con el Señor, el Padre de las luces, el que nos conoce, el que escudriña nuestros corazones. A todos podemos engañar, pero Él conoce todo de nosotros. Él sabe lo que incluso pensamos. Él sabe incluso lo que, antes de decir la palabra, Él sabe lo que vamos a decir y nos conoce. Por eso, con un corazón humillado, digámosle, Señor, perdóname. También podemos pedir perdón porque a lo mejor seguíamos viendo al mundo o a nuestros amigos o a nuestros familiares desde la óptica del mundo. Hoy hemos aprendido a través de esta porción de la palabra que ya no vamos a ver al mundo, ya no vamos a ver a nuestros amigos, a nuestros familiares como los ve el mundo. Los veamos desde la óptica de Dios. Veamos que necesitan a Dios. Veamos que necesitan ser alcanzados por la cruz de Cristo. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque no hemos alcanzado a entender lo que tú has hecho en Cristo por nosotros. Esa paz con Dios nos bendice. Esa paz con Dios, Señor, nos trae, Señor, bendiciones. Nos abre el cielo. Somos herederos de Él, Señor.
Así que yo te ruego, Señor, que nos perdones, porque hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado delante de ti. Pero hoy, que está iniciando el mes, tenemos la Santa Cena, Señor, para recordar ese sacrificio perfecto y recordar los beneficios que nosotros tenemos a través de ese sacrificio perfecto. Así que quiero pedir a Fer y a Carmelita si pueden ir por los elementos de la mesa del Señor, y al resto de la iglesia, si nos ponemos de pie, hermanos amados, le digamos: Señor, perdóname. Quiero tomar esta santa cena consciente, Señor, de lo que estoy haciendo. No es, Señor, el pan, no es el pan, es el símbolo de tu cuerpo que fue entregado por nosotros. No es solamente el vino, Señor, es el símbolo de tu sangre que fue derramada por nosotros, la sangre del nuevo pacto que fue derramada por nosotros. Ahora, Señor, entendemos que ese sacrificio pagó el precio de nuestra salvación, nos redimió de toda condenación. Ahora entendemos, Señor, que ese sacrificio nos da paz contigo y nos presenta justos delante de Dios. Nos presenta justos delante de Dios. Gracias te damos, Señor Jesús, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario. Te damos muchas, muchas gracias, Padre mío. Hable con el Señor ahí, póngase a cuentas con el Señor, iglesia, y vaya recibiendo de manos de Carmelita y de Fer los elementos de la mesa del Señor, y vayan apreciando, vayan valorando este sacrificio. Adelante, Carmelita. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Queremos, Señor, tomar la Santa Cena y estar en paz contigo. Y arrepentirnos, Señor, de esto que a lo mejor nos está afectando. Seguramente que sí. Venir, Señor, ante la cruz y decirte: Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor amado. Perdónanos, Señor. Hoy sabemos, Señor, que a través de tu sacrificio tú nos das esa bendición, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por tu sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Señor, permite, Señor Jesús, que este acto sea un acto, Señor, de mucha solemnidad, de mucha reflexión, Señor. Allá en Composingo, Richard, si ustedes prepararon los elementos de la mesa del Señor, tengan ahí el pan también listo. Amén. Gracias, Carmelita. Amén. Gracias, Pedro. Sí, y tomen ahí el suyo también. Y nos dispongamos a participar de la mesa del Señor. Este es el cuerpo, o es el símbolo del cuerpo que fue molido por nuestros pecados. ¿A alguien le hace falta los elementos de la mesa del Señor? Levante su mano. Y si todos lo tenemos, entonces participemos con alegría, con gozo, con confianza, con fe de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. Que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan, y que luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan en esta mañana.
Qué bendición de Dios. Dice, asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beba en memoria de mí. Bebamos la copa, iglesia, en esta mañana. Sigue diciendo, hermanos, la palabra. Dice, por lo tanto, siempre que coman este pan y que beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Él viene pronto por su iglesia. Así que, hermanos amados, este acto también nos anima a seguir esperando al Señor que viene por su iglesia. Este acto nos anima a seguir adelante esperando en el Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Qué hermosa bendición nos da el Señor de sentarnos a su mesa y tomar la cena del Señor. Muy bien, hermanos amados, entonces vamos a orar para terminar este servicio y vamos a darle gracias al Señor por esta bendición que nos da de tomar la cena del Señor. Que el Señor nos siga fortaleciendo, que el Señor nos siga guardando, que el Señor siga enseñándonos sus propósitos eternos.